Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La iluminación de casas y calles usando lámparas de gas tuvo un impacto enorme en la vida de las grandes ciudades a inicios del siglo XIX. Todos querían acceder a esta nueva maravilla de la vida moderna, y en una ciudad alemana, la iluminación a gas fue el punto de partida para una de las revoluciones químicas más importantes de la historia, una que de paso le dio un impulso a la biología celular, a la microbiología y, de manera inesperada, al tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínseca, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Almendra y Luna Andrus, Café Elqui, Javiera Castro, Playita Restobar Guanaqueros y el pintor Max Langevin. El 26 de noviembre de 1995, la periodista Maureen Dowd escribió una columna en el New York Times en la que se refería a un político en particular. En esa columna, Dowd contaba que ese político solía decir que sus más grandes inspiraciones provenían del cine. Según él, de pequeño su modelo de masculinidad era John Wayne, y parte importante de su filosofía de vida venía de Hollywood, y películas como Boys Town, conocida en español como Forja de Hombres y protagonizada por Mickey Rooney, o Field of Dreams, una película protagonizada por Kevin Costner y que en español fue conocida como El Campo de los Sueños. Como sea, la columnista se preguntaba cómo era posible que, teniendo en cuenta la enorme influencia del cine en la vida de este político, este no fuera capaz de darse cuenta de que sus adversarios le estaban haciendo gaslighting. Eso quería decir que lo estaban manipulando, y el término gaslighting, que no tiene una traducción directa al español, comenzó a popularizarse. La fuente para el origen de este término es una obra de teatro de 1938 llamada Gaslight, Lámpara de Gas, un thriller psicológico ambientado en Londres de la época victoriana sobre un esposo perverso que intenta volver loca a su esposa y, entre otras cosas, abre y cierra levemente la llave del gas que hace funcionar las lámparas de la casa. La mujer asegura que el brillo de la luz es diferente cada día, pero el marido le dice que no, que están igual que siempre. Le estaba haciendo gaslighting. Esta obra de teatro inspiró dos películas, una producción británica de 1940 y otra más conocida, producida en Estados Unidos en 1944 y protagonizada por Ingrid Bergman. Hay que mencionar que las palabras gaslight y gaslighting no son mencionadas nunca, ni en la obra de teatro, ni en sus adaptaciones del cine. El lingüista estadounidense Ben Zimmer, que ha estudiado el origen de este término,
rastreó el primer uso conocido de la palabra, como la entendemos hoy, en un periódico de Miami, publicado el 16 de septiembre de 1948, cuando publicó una nota en la que se refería a cómo las peticiones de divorcio presentadas por esa época revelaban una influencia de varias películas del tipo thriller psicológico, especialmente aquellas en las que el esposo intenta convencer a la esposa de que está loca. La nota menciona que varias demandantes han acusado a sus esposos de acciones diseñadas para producir desde miedo a desequilibrio mental, y una demanda en particular presentada por esa época afirmó que el esposo, comillas, le dio el tratamiento de gaslight, cierre comillas. Luego de eso, la palabra apareció en una serie de televisión en 1952 y más tarde, en 1995, Maureen Dowd la usó en su columna del New York Times. Una palabra antigua con usos nuevos, pero que proviene de una época en la que el gas se usaba para iluminar casas y ciudades. La primera luminaria pública bien documentada que usaba gas como combustible fue instalada en la calle Pall Mall del barrio de Westminster en Londres el 28 de enero de 1807. La iluminación artificial usando gas se hizo rápidamente muy popular, en parte porque las ciudades se volvían lugares mucho más seguros después de que se instalaran lámparas de gas en las calles, ya que los ambientes iluminados ayudaban a reducir las tasas de criminalidad. Por otro lado, también hubo impactos económicos y sociales, ya que, por ejemplo, las fábricas podían ahora funcionar durante más tiempo, y eso afectó a la jornada laboral. Muchas fábricas comenzaron a trabajar durante las 24 horas del día, y claro, todos querían tener calles y casas iluminadas usando gas, pero eso requería, por supuesto, la instalación de la infraestructura adecuada. Friedrich Engelhorn nació el 17 de julio de 1821 en la ciudad de Mannheim, parte del estado de Baden, ubicado en el suroeste de la actual Alemania. Su padre era maestro cervecero y dueño de un pub, y a los 13 años, Engelhorn decidió abandonar el colegio para convertirse en aprendiz de orfebre, y en 1847, luego de trabajar como aprendiz en varias ciudades europeas, abrió su propio negocio en su ciudad natal. Lamentablemente, no era la mejor época para hacerlo, ya que una fuerte crisis económica estaba golpeando varios negocios, incluyendo a la orfebrería, lo que lo llevó en el verano de 1848 a establecer, junto con algunos socios, una planta privada de gas que producía y vendía gas embotellado para iluminar negocios como bares, restaurantes y talleres. Debido a su experiencia en esa área, en 1851, Engelhorn fue contratado para supervisar la construcción de una nueva planta de gas para el alumbrado público de las calles de Mannheim, y más tarde fue nombrado como su primer director. Así, las luminarias a gas se convirtieron en el primer negocio de Engelhorn, pero muy pronto un descubrimiento casual le señalaría la dirección que su negocio debía tomar. En 1856, pocos años después de la puesta en marcha de la planta de gas de la que Engelhorn era director, un joven químico inglés llamado William Perkin y que trabajaba en un laboratorio que tenía en su casa, hizo un asombroso descubrimiento accidental. Mientras intentaba sintetizar quinina, un compuesto de origen natural que sirve para tratar la malaria, Perkin hizo algo mal y terminó con un compuesto de color púrpura. No era lo que quería, pero como dicen los Rolling Stones, era lo que necesitaba. Ese compuesto de color púrpura, y bautizado por Perkin como mauvina, se convirtió en el primer pigmento sintético con aplicaciones para la industria textil, y fue el inicio de una de las revoluciones científicas más imponentes de la historia, una cuyas ramificaciones no solo abarcaron a la industria textil, sino que impulsaron a las investigaciones en biología celular y microbiología, para más tarde convertirse en otra industria, una que buscaba tratar y curar enfermedades de todo tipo, incluyendo algunas que se pensaba jamás tendrían un tratamiento. Pero tal vez lo más llamativo de esta historia sea el humilde origen de esta revolución. Ese origen puede ser trazado a un líquido oscuro y de fuerte olor, que fue el material de partida que usó William Perkin para su descubrimiento accidental.
el alquitrán de hulla. El alquitrán de hulla es un subproducto que se obtiene cuando se procesa carbón para obtener gas. Es un líquido denso y oscuro y que tiene un penetrante olor a naftalina, uno de sus componentes químicos y el ingrediente principal de esas bolitas antipolillas que usaban nuestras abuelas. Se trata de una sustancia que por su apariencia y olor probablemente no darían a nadie la impresión de que hay algo extraordinario en ella. Sin embargo, el alquitrán de hulla está compuesto por una mezcla compleja de moléculas ricas en carbono, conocidas como moléculas orgánicas. Con el paso de los años, muchos de estos productos químicos, como el naftaleno y el benceno, fueron aislados desde el alquitrán de hulla y muy pronto se encontraron usos domésticos e industriales para ellos, ya sea en su forma original o como puntos de partida para sintetizar otros productos químicos derivados. Y William Perkin había usado alquitrán de hulla para sintetizar quinina cuando hizo su descubrimiento accidental, uno que además ocurrió en el mejor momento posible. Resulta que, hasta mediados del siglo XIX, los pigmentos usados para teñir telas tenían que obtenerse de fuentes naturales, como flores exóticas. Depender únicamente de fuentes naturales para los pigmentos textiles era costoso y estratégicamente complejo. Se trataba de mercados estrictamente controlados que dependían de muchos factores, desde el clima a la geopolítica. No solo eso, el proceso de extracción de pigmentos desde fuentes naturales tendía a ser un trabajo complejo, delicado y lento. Por lo tanto, cuando William Perkin descubrió que se podía fabricar un pigmento de manera barata y rápida a partir de alquitrán de hulla, los químicos se lanzaron de cabeza a ver qué más podían obtener jugando con ese material de partida. Y vaya que descubrieron cosas. Los químicos pioneros en el trabajo de síntesis de pigmentos descubrieron que la anilina, uno de los componentes orgánicos presentes en el alquitrán de hulla, podía, con la reacción química adecuada, producir diferentes pigmentos, un arcoíris sintético con un potencial industrial enorme, una mina de oro a todo color y que además permitía dejar de depender de ingredientes naturales, como flores exóticas, que no solo eran difíciles de obtener, sino que además encarecían los costos de la fabricación de pigmentos. Luego de descubrir el potencial de la anilina como molécula de partida para fabricar diferentes pigmentos, se descubrió que otros componentes del alquitrán de hulla, como el benceno, el tolueno, el naftaleno, el fenol y el antraceno, también podían utilizarse para sintetizar pigmentos. Estos descubrimientos marcaron el inicio de la industria de los pigmentos, la primera gran industria química de la historia, y que muy pronto vio surgir a varias empresas, muchas de las que fueron tremendamente exitosas y que de hecho existen hasta hoy, pero que en el camino cambiaron su foco de interés debido a varios hallazgos de naturaleza casual que fueron marcando el inicio de otra industria, la farmacéutica. De vuelta en Alemania, cuando Engelhorn se enteró de los hallazgos de William Perkin, rápidamente se dio cuenta de que había una oportunidad comercial para aplicar ese descubrimiento y aprovechar las grandes cantidades de alquitrán de hulla que tenía en sus manos, material sobrante del proceso que usaba para transformar carbón en gas que usaba para iluminar las casas y calles de Mannheim. Era una oportunidad enorme para darle valor a un producto abundante y poco apreciado. Viendo esta enorme oportunidad, Engelhorn fundó una pequeña fábrica de anilina y otros compuestos derivados del alquitrán de hulla muy cerca de la planta de gas de Mannheim. En 1865, y en vista de que el negocio iba bien, Engelhorn y sus socios fundaron una nueva empresa. La idea era construir una gran planta e instalarse en Mannheim, pero debido a la negativa del Consejo Municipal de venderles el terreno que habían elegido para construir la planta, Engelhorn fue al pueblo vecino y compró terrenos allí. La nueva empresa, llamada Badische Anilin and Soda Fabrik, algo así como Fábrica de Anilina y Soda de Baden, fue un gran éxito y pronto se convirtió en una importante compañía química, una que de hecho existe hasta nuestros días. Claro que nadie la conoce por ese nombre, sino que por sus siglas, BASF, la empresa química más grande del mundo. Desde sus inicios, BASF estuvo comprometida con la investigación y el desarrollo como motor de la innovación química. Por iniciativa de Friedrich Engelhorn, en 1868,
la empresa contrató al químico Heinrich Caro como primer jefe del laboratorio de investigación para que liderara la obtención de nuevas moléculas con potencial comercial. Bajo su mando, la empresa siguió diversificando su catálogo de pigmentos y tinturas, y en 1876, Caro tuvo su primer gran éxito, el azul de metileno. Este compuesto teñía telas de un color azul profundo, y Caro inmediatamente quiso patentarlo, pero se dio cuenta de que el proceso de fabricación y el producto final eran muy similares a lo descrito por otro químico, el inglés Charles Louth. Para asegurarse de que se trataban de compuestos diferentes y de que no habría problemas en perseguir una patente, Caro contrató a un químico para que determinara la estructura de ambos compuestos. Luego de algunos meses de trabajo, el químico llegó a la conclusión de que, si bien ambos compuestos eran similares, no eran exactamente iguales, por lo que Caro podía patentar su versión sin entrar en disputa con el producto del químico inglés. Inicialmente, el azul de metileno fue usado extensivamente por la industria textil, pero un día a alguien se le ocurrió usarlo en un laboratorio de investigación. Resulta que por la misma época en que tenía lugar esta revolución de pigmentos textiles, la biología celular y la microbiología se habían establecido como disciplinas científicas de vanguardia de la mano de los microscopios, pero en muchas ocasiones la falta de contraste en las muestras era un problema. No está del todo claro quién fue la primera persona en proponerlo, pero lentamente los pigmentos textiles como el azul de metileno fueron introducidos en los laboratorios para teñir muestras biológicas y verlas con mayor claridad bajo el microscopio. Una de las cosas interesantes de estos primeros intentos por darle color y contraste al mundo microscópico es que muy pronto quienes intentaron usarlos en el laboratorio descubrieron que estos pigmentos no teñían todo por igual. Aparentemente había afinidad con algunas estructuras y eso le daba cierto grado de especificidad. Fue por esa época que el médico y científico alemán Paul Ehrlich descubrió que el azul de metileno teñía al agente causante de la malaria. Ehrlich pensó que si el azul de metileno se estaba uniendo al parásito de la malaria, era porque de alguna manera estaba reaccionando con sus estructuras y eventualmente eso podía ser tóxico para el parásito. Con esto en mente, Ehrlich propuso usar el azul de metileno como tratamiento contra la malaria, y en los primeros ensayos con humanos demostró ser bastante eficaz y seguro. Sin embargo, este tratamiento nunca fue muy utilizado, debido a que la quinina, el tratamiento más establecido para luchar contra la malaria, era tan popular y relativamente efectivo que no había mucho espacio para probar cosas nuevas. Más allá de esto, muchos otros pigmentos demostraron ser extremadamente útiles en el área de la microbiología y permitían realizar la tinción diferencial de cierto tipo de bacterias, lo que facilitó la clasificación e identificación de estas. No solo eso, estos experimentos fueron una de las pruebas que muchos necesitaban para convencerse de que el mundo de las bacterias era muy diverso y que efectivamente muchas de las enfermedades conocidas por aquella época eran producidas de manera específica por un tipo de bacteria. Y claro, si un pigmento podía unirse a una bacteria, eventualmente podía usarse ese mismo pigmento para tratar la enfermedad provocada por esa bacteria. Lentamente, las mismas moléculas usadas para teñir primero telas y luego células estaban siendo usadas para tratar enfermedades, y fue en ese momento que la industria química, que había nacido para buscar nuevos pigmentos, comenzó a vislumbrar algo más grande en el horizonte: la posibilidad de fabricar moléculas que pudieran ser usadas para tratar enfermedades. Así, y casi sin que nadie se diera cuenta, la industria de los pigmentos lentamente se transformó en otra mucho más grande: la industria farmacéutica. En esta transformación, uno de los actores clave fue el azul de metileno fabricado por la BASF. Resulta que los químicos muy pronto descubrieron que el azul de metileno comparte una estructura química que se repite en muchas otras moléculas interesantes. Es como si fuera la base sobre la cual, con pequeñas modificaciones, se pueden obtener muchas moléculas interesantes y con aplicaciones prácticas. Esa estructura, que era el punto de partida para obtener diferentes productos químicos, se llama fenotiacina. La fenotiacina es una molécula muy interesante. Son 3 hexágonos de carbono que contienen un átomo de azufre y otro de nitrógeno en medio, y se convirtió en una de las moléculas más importantes de fines del siglo XIX
e inicios del siglo XX. La fenotiazina sirvió como punto de partida para sintetizar una gran cantidad de moléculas, muchas de ellas pigmentos de distintos colores que tenían aplicaciones prácticas. De todas esas, la aplicación farmacológica era la más interesante y ya se pensaba en cómo desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos a partir de la fenotiazina. En 1928 nació en Francia la compañía farmacéutica Rhône-Poulenc. Esta empresa nació de la fusión entre la Sociedad de Empresas Químicas Rhône, líder de la industria francesa de pigmentos, y la empresa Hermanos Poulenc, una pequeña empresa que vendía insumos para la industria farmacéutica y también para el naciente mercado de la fotografía. Muy pronto, Rhône-Poulenc se convirtió en líder mundial en el campo de los tratamientos para enfermedades parasíticas y tropicales. Debido a que el azul de metileno había mostrado un prometedor efecto como antiparasítico, la compañía decidió poner a los científicos a trabajar en el corazón del azul de metileno, es decir, la fenotiazina, para modificarla siguiendo distintos protocolos químicos. Los científicos de la empresa modificaban la fenotiazina de diferentes maneras para obtener nuevas moléculas, las que probaban en el laboratorio para determinar qué usos podían tener. Era como lanzar los dados para ver qué salía. Evidentemente, no se enfocaban en cualquier cosa, ya que por lo general estaban interesados en mejorar o desarrollar nuevos medicamentos antiparasitarios para tratar desde gusanos intestinales a enfermedades exóticas. Si bien los resultados fueron positivos y obtuvieron nuevas moléculas con efectos antiparasíticos, la verdad es que ninguno de estos nuevos compuestos fue mejor que el azul de metileno, por lo que no valía la pena seguir con el desarrollo de esas moléculas. Sin embargo, en otro laboratorio de la misma empresa, los científicos estaban trabajando con una nueva familia de moléculas, conocidas como antihistamínicos. Décadas atrás, se había descubierto que la histamina era una molécula tremendamente importante en las reacciones alérgicas y en otras importantes acciones vinculadas con el sistema inmune, y los antihistamínicos eran blancos terapéuticos relevantes porque, entre otras cosas, podían tratar los cuadros graves de alergias. La compañía ya había desarrollado varios medicamentos antihistamínicos a inicios del siglo XX y los científicos de la empresa estaban muy interesados en estudiar los efectos antihistamínicos que podía tener la fenotiazina y sus derivados. Los químicos que trabajaban en ese proyecto modificaron la fenotiazina y comenzaron a probarla en distintos modelos, y efectivamente descubrieron que algunas de las nuevas moléculas tenían efectos antihistamínicos. Tal vez hoy una investigación de esta naturaleza puede no parecer muy interesante o relevante desde el punto de vista económico o científico, pero por aquella época, cuando recién se estaban descubriendo la histamina, sus receptores y sus funciones en el cuerpo, se trataba de áreas tremendamente novedosas. No se entendía muy bien todavía cómo funcionaba el sistema inmune en contextos de alergia e inflamación, y moléculas que pudieran ayudar a aliviar los síntomas más conocidos de las alergias y otras afecciones similares eran tremendamente valiosos e interesantes. De hecho, a mediados del siglo XX, al menos 2 premios Nobel de Medicina fueron entregados a investigadores que trabajaban con los antihistamínicos y los receptores de histamina. Uno de los compuestos con actividad antihistamínica que desarrollaron los científicos de la empresa francesa en 1947 fue bautizado como prometazina, y descubrieron que además de sus efectos antihistamínicos, tenía fuertes propiedades sedativas. Esa acción resultaba sumamente interesante e inmediatamente propusieron que la prometazina fuera usada en tratamientos de terapia del sueño, una aproximación terapéutica usada por esa época en pacientes que mostraban confusión o agitación, síntomas depresivos o psicosis. En 1950, el psiquiatra francés Paul Giroux reportó los efectos benéficos del manejo de pacientes agitados y difíciles de controlar utilizando este medicamento. Para la compañía farmacéutica, el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas no era algo relevante, pero los usos sedativos de este nuevo derivado de la fenotiazina parecían particularmente interesantes, sobre todo sus potenciales usos en cirugía. Muy pronto, la prometazina fue incluida como componente de lo que se conoció por esa época como cóctel lítico, una mezcla de 3 drogas que eran usadas como sedantes y que a mediados del siglo XX comenzaron a ser utilizados para tranquilizar a los pacientes durante las cirugías. La sedación
es una depresión temporal de la conciencia inducida por medicamentos y se realiza antes de procedimientos que causan dolor o malestar en los pacientes. Los analgésicos, que suprimen el dolor, también suelen administrarse como complementos de la sedación, y la sedación y la anestesia general son niveles diferentes en el espectro de la conciencia. Una persona está completamente consciente en un extremo del espectro, sedada en medio y totalmente inconsciente con anestesia general. Una cosa interesante del uso del cóctel lítico que contenía prometacina es que los médicos observaron que los pacientes que eran tratados con esta mezcla mostraban una completa indiferencia a lo que ocurría a su alrededor y se mostraban muy relajados. Por esa época, el estrés y la inquietud de los pacientes cuando enfrentaban una cirugía era un problema extremadamente serio y complicaba enormemente la labor de los cirujanos. Contar con medicamentos que calmaran a los pacientes y permitieran un mejor trabajo en el quirófano era ciertamente un tipo de fármaco muy útil. Debido al éxito que tuvo este compuesto, los médicos le pidieron al laboratorio Ron Poulenc que siguiera trabajando en la optimización de derivados de fenotiacina. Una de las cosas interesantes de esta fase del estudio es que por primera vez se comenzaron a realizar experimentos de comportamiento animal para entender la acción de un fármaco. Por ejemplo, para probar los nuevos derivados de la fenotiacina, los científicos del laboratorio francés utilizaron un test llamado prueba de subir la cuerda. En este test, ratas de laboratorio son puestas en una plataforma que está conectada con una cuerda a una plataforma superior. Las ratas son entrenadas para que suban por esa cuerda en respuesta a un estímulo, como un sonido o una luz, y al llegar a la plataforma superior se les premia con alimento. Una variación de este test aplicaba una leve descarga eléctrica en la plataforma inferior, en la que estaban las ratas, las que pueden librarse de este estímulo molesto sencillamente trepando a la plataforma superior. En estos experimentos, los científicos descubrieron que algunos derivados de la fenotiacina hacían que las ratas se comportaran de manera totalmente indiferente en respuesta tanto a los estímulos positivos como negativos. Las ratas estaban despiertas, pero no subían para recibir su recompensa de comida, y las descargas eléctricas parecían no incomodarlas. Los ratones sencillamente no subían la cuerda en respuesta al estímulo. Una de las moléculas más efectivas en estos experimentos era una fenotiacina modificada llamada promacina. Si bien sus efectos eran los que los científicos estaban buscando, deseaban mejorar su tolerancia y efectividad. Los científicos del laboratorio Ron Poulenc comenzaron a modificar la promacina y finalmente en diciembre de 1950 llegaron a una versión que tenía un solo cambio. Se le agregó un átomo de cloro a la molécula. Este nuevo compuesto, que mostraba cualidades sedativas superiores, era conocido por los científicos de la empresa francesa como RP4560, pero como era la versión clorada de la promacina, fue presentada al público como clorpromacina. La clorpromacina fue distribuida entre abril y agosto de 1951 a varios médicos para que la probaran en sus pacientes. Un médico llamado Henry Laborit la probó en el Hospital Militar de Val-de-Grâce en París, usándola como un potenciador de drogas anestésicas en dosis intravenosas que iban de 50 a 100 miligramos en pacientes quirúrgicos, confirmando que se trataba del mejor medicamento hasta la fecha para calmar y reducir la ansiedad antes de una cirugía, y los propios pacientes la describieron como una mejora sustancial en su bienestar. El médico también notó un efecto hipotérmico, ya que la temperatura corporal de los pacientes descendía, y debido a esto, sugirió que los pacientes entraban en un estado que llamó hibernación artificial, estado que les permitía tolerar mejor la cirugía, una idea bastante novedosa en ese momento. La clorpromacina se hizo conocida coloquialmente como la droga de Laborit, por el médico francés que inicialmente comenzó a probarla en sus pacientes, y finalmente fue lanzada al mercado en 1953 bajo el nombre comercial de Largactil. Posteriormente, el mismo Henry Laborit se preguntó si la clorpromacina podría tener un papel en el manejo de pacientes con quemaduras severas o trastornos psiquiátricos, ambos casos en los que el efecto calmante de la clorpromacina podía ser útil. En el Hospital Mental de Villejuif, en noviembre de 1951, Laborit y uno de sus colegas administraron una dosis intravenosa a una psiquiatra que se ofreció como voluntaria. Ella notó la indiferencia que le provocaba la clorpromacina, pero se desmayó al levantarse para ir al baño y las pruebas se detuvieron.
Más tarde se confirmó que la hipotensión ortostática, el descenso brusco de la presión arterial al ponerse de pie, es un efecto secundario común de la clorpromacina y puede hacer que las personas se desmayen. A pesar de esto, Henry Laborit, convencido de la utilidad que la clorpromacina podía tener en psiquiatría, continuó realizando pruebas en pacientes psiquiátricos a principios de 1952. Inicialmente sus colegas eran reacios, pero finalmente el 19 de enero de 1952 se administró la clorpromacina a un paciente de 24 años que estaba hospitalizado con un diagnóstico de manía y que respondió extraordinariamente bien, tanto que fue dado de alta después de 3 semanas. En ese periodo de tiempo, recibió en total menos de 1 gramo del medicamento por vía intravenosa. Otro médico había oído hablar del trabajo de Laborit a través de su cuñado, que era cirujano, y pidió clorpromacina para un ensayo clínico en el Centro Hospitalario de Sainte-Anne, en París, donde era el jefe del servicio de hombres. Junto con el director del hospital, publicaron su primer ensayo clínico en 1952, en el cual trataron a 38 pacientes psicóticos con inyecciones diarias de clorpromacina, sin el uso de otros agentes sedantes. La respuesta obtenida fue impresionante. El tratamiento con clorpromacina fue más allá de la simple sedación, y los pacientes mostraron mejoras en el pensamiento y el comportamiento emocional. También encontraron que se requerían dosis más altas que las utilizadas por el primer médico, y llegaron a administrar a los pacientes entre 75 y 100 miligramos diarios del medicamento. La publicación de este ensayo atrajo la atención de psiquiatras de todo el mundo, que llevaban décadas buscando algún tratamiento diferente a los convencionales que pudiera ayudar a sus pacientes más complejos. Por esa época, muchos pacientes con crisis psicóticas o diagnosticados con esquizofrenia recibían terapia electroconvulsiva o algunas veces inyecciones de insulina, las que les provocaban un coma a los pacientes y del cual podían ser sacados dándoles agua con azúcar. La clorpromacina era la primera droga que mostraba claros efectos benéficos para estos pacientes, sin los efectos secundarios devastadores que los psiquiatras veían a menudo en los pacientes que eran tratados de manera convencional. Un médico canadiense probó la clorpromacina en 70 pacientes y también notó sus efectos sorprendentes, y algunos de ellos, que llevaban años con crisis de psicosis, por fin mostraron una mejoría. Para 1954, la clorpromacina se estaba usando en Estados Unidos para tratar la esquizofrenia, la manía, la excitación psicomotora y otros trastornos psicóticos. El laboratorio Ron Poulenc licenció la clorpromacina a una empresa estadounidense en 1953 y a partir de ese punto generó toda una revolución. Para que se hagan una idea, el impacto de la introducción de la clorpromacina en la psiquiatría ha sido comparado con el de la penicilina en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Con el paso del tiempo, la popularidad de la clorpromacina disminuyó con la aparición de nuevos fármacos que mostraban una mejor tolerancia y menos efectos adversos. Todas estas nuevas drogas fueron sintetizadas a partir de la clorpromacina, incluyendo otros antipsicóticos y los primeros antidepresivos. La clorpromacina reemplazó en gran medida a la terapia electroconvulsiva, la hidroterapia, la cirugía en el cerebro y la terapia de choque con insulina. Para 1964, aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo la habían tomado. La clorpromacina sigue siendo hoy un medicamento de referencia para el tratamiento de la esquizofrenia y vale la pena conocer su historia, porque nos permite entender mejor no solo de dónde salen los nuevos medicamentos, sino que también cómo se identifican sus potenciales usos. Y así hemos llegado al final de esta apasionante historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo les quiero contar que a partir de este episodio y durante 4 semanas, el podcast entrará en su clásico receso invernal. Volveremos con más historias el viernes 2 de agosto. Yo, durante este periodo de tiempo, estaré preparando el lanzamiento de un nuevo libro. Ya les contaré más cosas al respecto. Y también trabajando en otros manuscritos y, por supuesto, buscando las mejores historias para contarles cuando volvamos. Y me despido, por supuesto, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Hernán y Lucas Castillo,
Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von Dessauer, Giuseppe Carufo, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez, Katia Ramírez, Marigen Narea, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño y los Piñones Giesecke. Nosotros nos volvemos a escuchar el viernes 2 de agosto. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.